Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo debemos de cortar una blusa de estilo camisero. Obviamente para este proceso ya debemos de tener los moldes previamente patronados y cortados, ¿sí? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Bueno, en este momento vamos a realizar el trazo de la parte delantera de la blusita. Entonces lo que tenemos que hacer es, al menos yo en este trazo ya tengo aquí lo que es la abotonadura o la cartera, y pues entonces yo lo voy a poner al filito. Yo no tomo en cuenta el bordecito este de la tela, sino que lo hago a partir de él. Y no se olviden de en la parte de acá abajo dejar por lo menos 3 centímetros para lo que va a ser el hilván. Y una vez teniendo ya ubicado el molde, pues procedemos a ponerle alfileres, porque eso es muy importante, asegurar nuestro molde para que no se nos vaya a mover al momento de cortar. Es importante que cuando usen alfileres, obviamente se cercioren de que los alfileres tengan punta, porque muchas veces no la tienen, y al momento de aplicarlos a la tela pues dan. Ya tenemos listo la primera pieza de nuestra blusa, lo que es la parte delantera, y vamos a aplicar la segunda de una vez. Asegúrense de dejar una distancia aquí, un molde del otro, de por lo menos unos 2 centímetros, porque aquí hay que dejar costura de aquí y costura de acá, ¿sí? De los dos lados se debe dejar costura para el momento de ensamblar. En los videos que están en la descripción se muestra cómo deben de realizar el trazo delantero y el trazo posterior. Entonces, una vez que ya tenemos asegurados los moldes, vamos a dejar los centímetros necesarios para la costura. En el hilván yo le dejo siempre 3 centímetros, porque en el hilván es mejor, mucho mejor cuando lo trabajamos a mano. Pueden usar tiza sastre, yo me acomodo un poquito más con mi lápiz convencional. En el hombro yo ya no le dejo nada, porque en el trazo posterior ya le dejamos los centímetros de costura. En la sisa dejamos 1, aquí 0, acá 1, aquí 1, aquí dejamos 1. Entonces yo le voy a ir haciendo pequeños puntitos como para recordar más o menos por donde debe de pasar mi tijera al momento de cortar la prenda. Y listo. Ya estamos en este lado. De una vez voy a hacer con el otro moldecito. Todo esto que estamos haciendo aquí es con el fin de dejar los centímetros que vamos a necesitar al momento de coser o ensamblar o armar nuestra blusita. Como esta parte y esta parte es de la sisa, dejamos los mismos centímetros de costura. Ya, listo. En este lado del costado le pueden dejar 1 centímetro si es que las medidas que ustedes han tomado no las han tomado muy apegaditas, y si pues ya están 100% seguras de que les va a quedar ahí. Yo
la mayor cantidad de veces yo les sugiero que siempre le dejen más, porque muchas veces los chicos se confunden y bueno, entonces si les queda grande pues hay como arreglarlo. Si no les queda grande, pues si les queda muy pegadito, pues ya no hay cómo arreglarlo. Bueno, aquí en cámara en realidad no se ve mucho, pero en este borde le hemos dejado 1 centímetro, en el imán le hemos dejado 3, en este lado le hemos dejado 1 y en este lado 1.25, pero yo les recomiendo que en este lado ustedes le dejen 2 por A o B motivo, ¿sí? Ahora, incluso muchas veces yo les he dicho que en este lado dejen 3 centímetros, ya, porque cualquier error puede ser igual corregido. Entonces ahora sí, ya procedemos a cortar por donde hemos ido marcando los centímetros de costura. Tenemos esta partecita lista. No alen la tela cuando estén cortando porque se les puede desemparejar. Es importante que antes de que ustedes vayan a cortar, su tela debe de estar bien, o sea, no debe de tener. Listo, pues ahora vamos a acomodar el molde del lado posterior para cortar. Siempre asegúrense de que el lado de abajo de la tela nos dé chance a dejar los centímetros de costura. Y una vez que ya estén bien seguros, pues ahí sí vamos a fijar los moldes para que no se nos vaya a mover. En este momento estamos poniéndole alfileres, sujetando el molde con la tela para que al momento de nosotros pisar o cortar no se nos vaya a mover. Tenemos que tener muy en cuenta que los alfileres que vayamos a utilizar sean alfileres con punta, porque si no nos va a rasgar la tela. Tenemos que mirar muy bien que sean alfileres con punta. Y los que no son con punta pues los desechamos porque simple y sencillamente no nos van a servir. ¿Ok? Sujetamos todos los extremos. Lo hacemos de una manera estratégica para que no se nos vaya a mover al momento de pasar el molde a la tela mediante la utilización de una tiza sastre. En este lado también debemos de dejar 2 centímetros de costura, o sea, uno de un lado y otro de otro lado, o sea, de separación. Debemos de recordar que es importante que hayan los 2 centímetros. Antes de poner los alfileres debemos de fijarnos en esa partecita. Ahora a darle los centímetros de costura necesarios. Por aquí 1.75, 1.25, 1.25. Hacia acá 3. En este lado pues tenemos el hilván de la prenda, ya que es el lado bajo. Ese hilván tiene que ir elaborado a mano, ¿sí? Entonces tenemos que dejar los 3 centímetros que son los necesarios para realizar este proceso. Dentro del corte que tenemos,
los dos lados posteriores, pues tenemos que dejar tanto para el un lado como para el otro 1 y 1, ¿sí? Es por eso que este espacio de aquí debe de tener 2 centímetros como mínimo, ¿ok? Entonces ponemos ya aquí en esta parte de la pinza, pues se separa el 1 centímetro hacia un lado y el otro centímetro hacia el otro, y nos va a quedar una parte central sin ocupar, lo cual cuando cortemos la prenda lo vamos a desechar. Terminamos de ubicar 1 centímetro hacia cada lado, porque como vuelvo y repito, en esta parte debemos de tener como mínimo un espacio de 2 centímetros, ¿ok? Ese es el lado de la espalda, por lo que debe de haber 2 centímetros como mínimo. Muchas personas le ponen 3 centímetros, pero pueden ponerle 2 centímetros, no hay problema. Lo que sí tienen que tener pendiente de que esa costura va abierta, ¿sí? Es una costura abierta, y dejamos como mínimo 2 centímetros. Esto es, ustedes lo hacen cuando no dejen las costuras en el mismo molde, sino cuando la dejen solo el molde con las medidas que son. Ahí ustedes deben de realizar ese trabajo. Pero si ustedes ya dejan la costura en el molde, cuando ustedes patronan y todo, pues entonces ahí ya no es necesario hacer este trabajo, sino que directamente lo cortan. Sí, entonces tienen esas dos opciones: o dejan las costuras directamente en el molde, o si no, cuando estén cortando tienen que poner las costuras aquí en la tela. Cuando las dejan en el molde se hace un poquito más rápido el trabajo. De este lado, que es la sisa, recuerden que en el lado delantero le dejamos 1, y por ende en el lado posterior también debemos de dejarle eso 1 centímetro. Del lado de aquí, como ya tiene costura, pues simplemente por el filito, y tenemos nuestro molde posterior listo. Recordemos que todo lo que vamos a ir cortando lo vamos a cortar por los centímetros de costura que dejamos. En el caso de aquí, aquí es 1 centímetro por el corte que hay ahí. Gracias a la pinza, lo que hacemos es desechar los excedentes de tela, ¿sí? Esta tela tiene unas bolitas de este lado, y a lo que se corta se sienten las bolitas y no quieren dejar cortar.
a cortar nuestro trazo posterior. Ya está listo. Le sacamos los alfileres y después de que le saquemos los alfileres vamos a señalar con tiza sastre. En este caso yo lo estoy haciendo con lápiz. Vamos a señalar todas las partecitas por donde nosotros debemos de tener en cuenta dónde van a ir las costuras. También es importante señalar dónde va ubicada la cintura, ¿sí? Como lo estoy haciendo en este momento. Ya terminamos de sacar los alfileres y hacemos lo mismo, lo guardamos ya esta partecita y procedemos a hacer lo mismo con la segunda parte, que es el segundo lado del trazo posterior. Le quitamos los alfileres una vez que ya hayamos señalado. En este caso yo ya tengo en cuenta de que todos los lados tienen 1 centímetro de costura, con diferencia del hombro y de el hilván, que son 3 centímetros. Y pues es importante de que todas estas partes lo vayamos ubicando por partes, o sea, el lado posterior con sus 2 piezas, el lado delantero con sus 2 piezas y así sucesivamente. Bueno, en esta parte de aquí ya estamos viendo el lado del costado del patrón delantero. Estamos quitándole los alfileres, señalando la parte donde va la cintura de la persona y hay que tener en cuenta siempre los centímetros de costura. Eso nunca nos olvidemos, por favor, para que cuando cosamos nos quede un trabajo bien hecho. Este es el lado del costado de la parte delantera. Y pues este es el lado centro frente de la blusa, donde están los ojales, los botones, el cuello, etc. Le quitamos los alfileres y le hacemos el mismo trabajo de señalar la cintura, así, con un lápiz o con tiza sastre, para que cuando cosamos no perdamos el hilo, chicos. Siempre que cortemos vamos guardando por piezas. En este video, que es la primera parte, vamos a quedarnos hasta ahí, pero no te pierdas la segunda parte, que es donde vamos a terminar de cortar nuestra blusita, las mangas, el cuello y lo que nos falta. Ok, bye bye, chicos.